Lo primero es decir que luego de estas horas iniciales que el país recupera la calma, en realidad la recupera con velocidad. Estamos ya hoy con clases reiniciadas en todo el país. Todas las vías del país están abiertas en este momento. Ustedes escucharon al presidente de la República ya la noche de ayer hablar sobre el estado de las vías, la movilidad, los aeropuertos, luego de días que han sido muy difíciles, en los que varios conflictos confluyeron. Estamos en un momento de mayor tranquilidad. Solo eso. Estamos en un momento de mayor tranquilidad, recuperando la normalidad en el país. En los últimos días, como se lo mencioné hace un minuto, confluyeron varias cosas en el Ecuador, no solamente en Quito, sino en el Ecuador. Confluyó una protesta respecto de una decisión económica, pero esa protesta confluyó con un intento de desestabilización y de ataque no solamente al gobierno, sino a la democracia en el país. Un ataque a la legitimidad de las instituciones, ahora me voy a referir a eso, y un ataque desplegado en una cantidad de puntos y con una violencia y con una beligerancia de la que no teníamos registro en el Ecuador. Manifestaciones que se dirijan, por ejemplo, a bases militares, a rastrillos militares. Una de estas noches llegamos a tener 600 personas en un rastrillo militar. No fue el único lugar en donde las manifestaciones se dirigieron a centros de policías y militares. También sucedió en otras provincias del país, también sucedió en la Universidad del Ejército, también sucedió en una escuela de formación de policías y, por supuesto, de manera dramática, con el edificio de la Contraloría General del Estado, el ataque a las instalaciones de flagrancia de la Fiscalía General en Quito y el ataque a varias gobernaciones en el país, en particular gobernaciones de la Sierra Centro y de la Amazonía. Por eso yo creo que es importante valorar lo que ha sucedido en estos días, no solamente como una manifestación de una inconformidad, por un lado, respecto de medidas económicas, sino también cómo esa manifestación se convirtió en el escenario para que se despliegue un intento más grave de desestabilización del gobierno y de la democracia en el país. Tendremos ocasión de referirnos a cada uno de esos temas conforme pasen las horas y los días, porque también es importante consolidar información, poder cruzar información, tener una valoración en perspectiva de todo lo que ha sucedido. Pero hoy quiero referirme a un tema en particular, porque en este esfuerzo por recobrar la calma, también tenemos que reconstruir la confianza y también tenemos que reconstruir la verdad. Y uno de los disparadores de la violencia de los últimos días fue la cantidad de noticias falsas que circularon respecto de la actuación de la Policía Nacional. Y nosotros no estamos aquí sentados esta mañana para defender la actuación de la policía. Para bien, para mal, cada uno de sus actos van a hablar por sí solos. La policía y su trabajo durante estos días han sostenido lo que fue un intento de desestabilización democrática y también han respondido a violentas manifestaciones. Cada una de sus actuaciones va a ser analizada, pero el pedido que tenemos hoy es que la información que circule sobre este tema y sobre cualquier otro, pero sobre el tema de la actuación de la policía, sea información veraz, que contrastemos la información, que tengamos datos ciertos, porque la información falsa respecto de la actuación de la policía tiene la capacidad de desencadenar más violencia. Ahora quisiera yo entregarles la información que nosotros tenemos confirmada. Este sería un informe preliminar de algunas de las afectaciones enfocados principalmente en la actuación de la Policía Nacional. Van a recibir de inmediato esta presentación para que ustedes también puedan utilizarla y quienes quieran hacer una investigación especial sobre cada uno de los temas también va a estar a su disposición, segmentada por el día en el que se produjeron las detenciones o los heridos y cada una de las provincias, de tal manera que ustedes le puedan dar un seguimiento más cuidadoso a la información que hoy tenemos ya consolidada. Tenemos como cifra total de aprehendidas 1.330 personas en total en estos días de manifestaciones en el país. 1.330 personas. ¿Por qué nos referimos a estas personas como aprehendidas? Porque la gran mayoría han recuperado en algunas horas su libertad.
En todos estos casos hay procedimientos legales que se siguieron y eso significa que una vez que una persona es aprehendida es puesta a órdenes de la justicia y son fiscales, jueces y defensores los que tienen que valorar si esa persona permanece o no detenida, si ha cometido o no una contravención o si tiene que ser juzgada por un delito. La gran mayoría de estas personas fueron liberadas dentro de las primeras 24 horas al ser puestas ante la justicia. En un momento les hablaré también de qué tipo de contravenciones se cometieron y en qué lugares, pero esta es la cifra global. La anterior, por favor. 1.330 aprehendidos en total. De ese total de aprehendidos, 57 personas son personas extranjeras. La cifra total de ciudadanos atendidos en el sistema de salud pública son 1.507 personas atendidas. Eso incluye también a policías. Ya les voy a dar la cifra específica de policías. Y periodistas, militares, policías, personas que participaban en las manifestaciones. Esto no hace ninguna diferencia, es el total de personas atendidas en el sistema de salud pública. De igual manera, la mayoría de estas personas fueron atenciones ambulatorias, es decir, que no necesitaron hospitalización o exámenes posteriores, sino atenciones ambulatorias, que luego de una primera revisión fueron inmediatamente ya enviadas a sus casas. La cifra total de policías heridos o policías agredidos son 435. De ese total que vimos hace un momento, 1/3 de las personas heridas son los policías. 435 policías han recibido atención médica, algunos de ellos todavía permanecen hospitalizados. También tenemos casos de distinta gravedad, pero son 435 policías que fueron atendidos por los sistemas de salud. Luego tenemos uno de los datos más sensibles. Por favor, eso el cable. Luego tenemos uno de los datos más sensibles, que es el número de personas que han fallecido, el número de personas que han perdido la vida en el contexto de estas manifestaciones. La Defensoría del Pueblo ha ofrecido una cifra. Respecto de esta cifra, nosotros hemos verificado la información. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 6 personas con muertes calificadas como accidentales por accidentes de tránsito o precipitación. La precipitación es la caída. Hay una persona incluida en la lista de la Defensoría del Pueblo cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución, que no está en ningún reporte y que podría tratarse de un nombre repetido de esa misma lista, que efectivamente es una de las personas que sufrió una caída en San Roque. Chaluisa José Rodrigo. Coincide como José y Chaluisa con el otro nombre, pero hay un segundo nombre distinto, por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como 2 personas distintas, aunque nosotros no hemos podido conseguir en ninguna institución la existencia de esta segunda persona, de este segundo ciudadano de apellido Chaluisa. Presumimos que podría tratarse de la misma persona, repetido su nombre. Y también hay una 8ª persona de apellido Mosquera, el ciudadano de apellido Mosquera. En este caso hay una investigación ya en Fiscalía y en DINASED, porque esta es una muerte producida por arma. Pero un dato que es muy importante y que es relevante es que este hecho se produjo en Cumandá. No se produjo en las zonas en donde habían los enfrentamientos o la actuación de la policía, y es el hermano de este señor quien lo lleva al Hospital del Sur. Entonces, este es un dato relevante para las investigaciones para saber si se trata de una muerte violenta que sucedió en la ciudad de Quito o si está de alguna manera relacionada con las manifestaciones. Por ahora, el dato que les podemos decir es que su hermano lo lleva al Hospital del Sur y es su hermano el que confirma el lugar del incidente como la zona en el barrio de Cumandá. Es un dato importante porque en este barrio no se registraron enfrentamientos con la policía en esa noche. Pasemos, por favor. No tenemos ni una sola denuncia de personas desaparecidas. Ni una sola denuncia de personas desaparecidas en el contexto de la protesta.
Lamentablemente, algunas organizaciones, algunas personas empezaron a reportar como desaparecidas a personas que en ese contexto, en el contexto de la protesta, de la violencia que se vivió, no regresaron a la Casa de la Cultura, sino que se fueron a otra universidad, o personas que fueron aprendidas y que tal vez en las primeras horas sus familiares o sus amigos no tenían la información de que estaban aprendidas. Pero con el transcurso de las horas y la información oficial, lo que les puedo confirmar es que no tenemos ni una sola persona registrada como desaparecida, ni que se haya puesto una denuncia de desaparición en el contexto de la protesta. Esto es importante y les traslado a ustedes mi pedido. Cuando ustedes escuchen que alguien, una autoridad, una organización, un representante de la sociedad hable de personas desaparecidas, por favor que nos digan cuál es la lista de los nombres. ¿Cuáles son los nombres de las personas desaparecidas para poder activar todos los protocolos de inmediato y poder verificar si se trata de alguna persona que fue detenida o no fue detenida? Necesitamos información real sobre este tema. Ustedes deben haber visto las cifras más grandes acusando de desaparición. Y en este caso, la información oficial nos dice que no tenemos ni una sola denuncia de personas desaparecidas. 202 policías fueron retenidos o secuestrados, según el término que cada uno prefiera usar, pero en la práctica, retenidos contra su voluntad, impedidos de salir de algún lugar en contra de su voluntad, inclusive durante varios días. En total, 202 policías secuestrados en distintas circunstancias, en distintos lugares del país. Y este es un tema muy importante porque el llamado por escrito que se hizo en los primeros días de la protesta de retener policías y militares en ese contexto realmente provocó una escalada en esa violencia. En la mayor parte de estos casos, en todos los casos excepto uno, la policía actuó con prudencia y con paciencia y escogimos la vía de la negociación. Solamente un caso hubo una incursión de un grupo táctico de la policía para liberar a los policías secuestrados que permanecían encerrados por sus secuestradores en una iglesia en un barrio de Quito. Ese es el único caso en el que un grupo táctico entró a hacer una liberación de los policías secuestrados. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. La decisión se tomó porque sus secuestradores empezaron a agredir a los policías y a golpearlos. Ahí se tomó la decisión de una incursión de un grupo táctico. En todos los otros casos, paciencia y prudencia es lo que guió la actuación de la policía hasta que los servidores fueron liberados por sus secuestradores. Tenemos todavía un miembro de la Policía Nacional que permanece privado ilegalmente de su libertad en la provincia de Morona, Santiago. Ese es en este momento el único policía cuya libertad no se ha concretado ya. Durante estos días tuvimos 132 carreteras y caminos principales bloqueados en el país, lo que impidió que lleguen medicinas, alimentos, gas licuado, combustibles a buena parte de las provincias del Ecuador. También será motivo de otra discusión y de otro análisis los daños provocados en los pozos petroleros, los daños provocados que impidieron que tenga agua potable la ciudad de Ambato durante varios días, los daños que impidieron la comunicación en algunas provincias de la Sierra Centro por la toma de antenas también en la provincia de Tungurahua y, por supuesto, el robo de algunas cosas. Por ejemplo, el robo de cables y de material sensible en los pozos petroleros en la Amazonía, cuya desocupación no será suficiente para que vuelvan a operar, porque en muchos casos tenemos robo de maquinaria, robo de cables en todas esas zonas. Pero, insisto, será materia de otro análisis. Hoy queremos concentrarnos en el trabajo de la Policía Nacional y lo que ha representado también para la policía en estos días. Bienes de la Policía Nacional destruidos. Se han destruido 26 unidades de policía comunitaria. 26 unidades de policía comunitaria destruidas,
una unidad de vigilancia comunitaria, una VC quemada, la que está precisamente en el centro de la ciudad, y 108 vehículos policiales afectados, algunos incinerados, como un patrullero incinerado frente a la Universidad Salesiana, a pesar de que se había declarado esa como una zona en la que no íbamos a tener confrontaciones. Se retuvo un patrullero, se retuvo policías, los policías fueron liberados, el patrullero no fue devuelto, al día siguiente el patrullero fue incinerado. Tuvimos también un patrullero incinerado en el Coca. En total, 108 vehículos afectados entre motos, patrulleros y un blindado. Un blindado tuvimos un intento de incinerar un blindado que se dio en el centro de la ciudad con 2 policías dentro del blindado. Mientras 2 policías estaban ahí, se pretendió incendiar ese vehículo. Estos son algunos de los datos iniciales. Para nosotros es muy importante que conforme pasen los días, estos datos se transparenten, que se sepa exactamente lo que ha sucedido y también que cada uno de los involucrados en entregar información asumamos esto con responsabilidad. La secretaria de Derechos Humanos tendrá una reunión este mismo día con el Defensor del Pueblo, junto con un equipo técnico del Ministerio, para poder valorar y validar con el Defensor del Pueblo estos datos. Porque también es muy importante en el papel que juega esta institución que ellos no utilicen información que no está verificada o que se hable de una cifra inclusive con nombres repetidos respecto de algo tan delicado como los heridos y personas fallecidas en el contexto de estas manifestaciones. Como les he dicho antes, la información detallada está a su disposición y pueden comunicarse con el equipo de comunicación de la Policía y del Ministerio de Gobierno, quienes quieran concentrarse en una provincia, en una jornada, en un horario, en un tipo de delito en particular. Estamos, por supuesto, a su disposición y somos nosotros los más interesados en que no se tergiverse la información sobre la actuación de la policía y la actuación del Estado en este caso. Con mucho gusto vamos a recibir algunas preguntas.